Estamos ya en Vamos. contacto con Paul Coca, ¿no? Paulo Coca. Paul Coca, él es analista político que nos eh, hace la deferencia desde Santa Cruz, y también estamos con Marcelo, Arequipa, analista político aquí en La Paz. Él es columnista también de La Razón. Saludamos a Paul Coca desde Santa Cruz y también A Marcelo Arequipa aquí en La Paz. Paul, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Bienvenido. ¿Cómo está? A ver, vamos a arreglar el audio. Está muteado, como dicen. Paul, Ahora sí. Ahora sí te Ahí escuchamos. está, ahí está. ¿Cómo está, Paul? Perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a La Razón, al equipo. También, obviamente, saludar a Marcelo, a tu persona, quien te acompaña. Y obviamente, Anita está por ahí atrás. Y sobre todo, si me permites un par de segundos, a Oscar. Mil felicidades. Que tengas un excelente día. Que sigas demostrando ese profesionalismo que estás siempre teniendo. Y obviamente la deferencia siempre de invitarnos. Obviamente, felicidades, Oscar, en tu aniversario. Feliz cumpleaños. Te lo agradece, Paul. Un abrazo también hasta Santa Cruz. Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a Paul, a Ana Rosa y lo mismo, los mejores deseos y felicitaciones y abrazos para Oscar. Así es. Lo recibe de corazón, dice. A ver, ya tenemos el contexto, lo saben muy bien nuestros analistas, Paul y Marcelo. Ayer hubo dos eventos importantes. El primero es el que nos llama a este análisis, el del mensaje presidencial, el informe presidencial sobre el primer año de gestión. Luis Arce ayer habló 2 horas y 20 minutos. Hizo unas 50 alusiones al gobierno de facto y la incapacidad del gobierno de Yanine Áñez. Entre comillas, habló de varios temas, habló de la recuperación, esto entre comillas, de la democracia, habló de la reactivación económica, habló de la gestión de la pandemia, habló de la recuperación del derecho de los niños a la educación, habló de la interdicción al narcotráfico, una pizquita de la reforma judicial y dijo que continuamos, seguimos adelante. ¿Qué criterio encuentra, Paul? Comenzamos con Santa Cruz, en el mensaje y en el hecho de ayer. Comenzó el discurso nada más, antes ya los de la oposición se habían llevado silbatos para impedir que el presidente sea escuchado, por lo menos en el seno de la Asamblea Legislativa, porque en la transmisión de Bolivia TV se lo escuchó clarito. ¿Qué dice Paul del mensaje y de los hechos que han sido parte del ambiente de ayer en la Asamblea Legislativa? Muy bien, lo primero que nosotros tenemos que mostrar es lo siguiente. Lo de ayer tiene 3 escenarios. El primero, obviamente, el discurso como tal, que en un momento lo vamos a analizar. El segundo punto, obviamente, lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. Ya esto es una muestra, no solamente lo de ayer, lo de antes de ayer, ¿no? Incluyendo la división que ha habido en Creemos y Comunidad Ciudadana para la conformación de la directiva, donde se evidencia que existe una oposición que yo denomino de acompañamiento, una oposición antes era Podemos, Convergencia, Unidad Demócrata, etcétera, y ahora una oposición que es frágil, es muy frágil frente al movimiento al socialismo, y obviamente la oposición radical que ha realizado lo que veíamos. Y el tercer aspecto, que en mi criterio también tiene importancia, que mientras el presidente Arce Catacora daba un discurso, por supuesto que en diversos puntos del país había paro y movilizaciones, que de una u otra manera esto empañó el discurso presidencial. Pero aquí también hay que analizar lo siguiente, si bien, como bien indicabas hace rato, de que efectivamente en el legislativo había en algún momento bochorno en los 14 años de presidencia de Evo Morales, u otros aspectos, pero Morales tenía una habilidad, y con García Linera muy impresionante, hay que decirlo, para desactivar conflictos y que el 22 de enero, cuando daba el mensaje presidencial en el Día del Estado Plurinacional, no exista conflictos en las calles que empañen el propio discurso del entonces presidente Evo Morales. Ajá. Eso también es algo que hay que dejarlo en el tapete, la habilidad política. Ojo, un político no solamente tiene que estar en un cargo, no es un, como se dice, no es un todólogo, pero el equipo que en su momento acompañaba a Evo Morales tenía la mejor habilidad
para desactivar conflictos en las calles. En muchos lugares de Bolivia ni siquiera vieron el discurso presidencial. En la gestión Morales no puedo decir lo contrario, porque obviamente no habría conflictos en las calles, porque el presidente Morales y el vicepresidente García Linera sabían desactivarlos y de muy buena manera. Ya, ¿tiene el mismo criterio o qué más puede decir Marcelo? Mira, Rubén, creo que hemos entrado, bueno, el presidente Arce se ha estrenado, digamos, en este su primer año de gestión con algo que le denomino como una grieta en su gobernabilidad política, es decir, se le ha abierto una grieta en su gobernabilidad. Pero esa grieta está abierta no porque exista una oposición política, partidaria y social movilizada, que sea capaz de aglutinar sectores importantes, con un mensaje nacional o con una estrategia. No, sino más bien esa grieta en su gobernabilidad se ha abierto porque sus propios aliados son los que están hoy día actuando como actores de veto. Sus propios aliados son los que hacen que el presidente Arce tenga que postergar las decisiones o algunas decisiones de política que quiere implementar, ¿no? Prueba de eso son quienes han estado movilizando las últimas 2 semanas: transportistas, mineros y gremiales, por ejemplo, ¿no? Ellos son los que en realidad han generado, digamos, esta capacidad de veto sobre el presidente, y luego, por tanto, por eso decía, se ha abierto ahí una grieta. Y esa grieta se abre, creo, a mi juicio, porque hay 2 cosas que no hace el gobierno hasta el día de hoy. Primero, no tiene clara cuál es su idea de qué política comunicacional va a implementar. Esa es la primera cosa. Y segundo, porque no tiene la herramienta ni la capacidad, por lo menos así no lo expresa, como para negociar con los sectores sociales. La palabra negociación, por si acaso, aquí no entra en un sentido peyorativo o negativo, sino más bien la palabra negociación entra en un sentido amplio, porque aquí hay intereses sectoriales, obviamente, que están presentes de parte de todos los grupos corporativos y todos los gremios, pero entonces lo que necesita el presidente es empezar a negociar, para que esa grieta no se abra, más de la que ya está abierta. Entonces, para mí esa sensación me dejó la idea de cómo llega Luis Arce a este primer año de gestión. Muy bien, Marcelo. A ver, cierto, ayer hubo un hecho paralelo al discurso, al mensaje, al acto en la misma Asamblea Legislativa, como lo describía Paul, esta movilización en el país, que en mi criterio no fue contundente, fue una movilización fallida, salvo algunos hechos que pudieron ocurrir en Santa Cruz, en Cochabamba. Aquí en La Paz hubo una marcha, sí, pero no con la contundencia que uno esperaba. No, paro cívico no hubo. No sé si habrá ensombrecido el discurso del presidente, no sé si los medios de comunicación le han dado tanta atención a estos hechos, pero sí, digamos, al mensaje presidencial. Paul, se suele decir que el mensaje del presidente ha sido vacío, no ha dicho, ha sido confrontacional, ha sido más de lo mismo. ¿Cómo encuentras, pudo el presidente Arce comunicar lo que quiso con este discurso de 2 horas y 20 minutos? Muy bien, lo primero que nosotros tenemos que indicar es lo siguiente. Fue un mensaje basado obviamente en números, cifras estadísticas y cifras de comparación de la gestión Áñez con la gestión Arce Catacora. Obviamente, si nosotros vemos el fondo, el presidente es economista de profesión y por ende y por lógica simple iba a privilegiar los números por encima de otra cosa. Ahora, en el mensaje ha quedado claro los siguientes 3 aspectos. El primero, que es un mensaje donde ha hecho las comparaciones con la gestión de Yanine Áñez. El segundo aspecto, donde obviamente él, quiera sea o no, se dirigía a los sectores que están en las calles, al indicar de que obviamente él ha ganado con una gran mayoría, la recuperación de la democracia y otros aspectos que claro lo decía. Es decir, esos son lo que se llama mensajes indirectos hacia cierto público al cual está destinado este mensaje indirecto. Es decir, para decir, señores, estamos acá con un amplio respaldo popular. Y tercero, eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a ser siempre partidario de la pacificación nacional, de que únicamente, o sea, un presidente no puede únicamente dirigirse a un sector, únicamente, o sea, no puede gobernar
para un sector tiene que tener una amplitud de criterio, tiene que saber muy bien escuchar a la otra parte. En ese sentido, primero rescato lo que Marcelo decía, de que son los sectores afines al MAS los que están movilizándose, los que no han encontrado ese nivel de socialización de las normas. Yo recuerdo que en la gestión Morales, por ejemplo, o él o Álvaro García iban hacia las sedes de los sindicatos, a las sedes campesinas, a explicar proyectos de ley, por ejemplo, algo que no se ha visto acá. Y al margen de los discursos y las cifras, esta es lo que se llama la forma en que el presidente va a seguir gobernando. Es decir, el mensaje de ayer ya ha dado el puntapié inicial para mostrar cómo serán los siguientes años que le falta al mandato del propio presidente. Es decir, esta va a ser lo que se llama la línea dura. Y obviamente no va a dirigirse y no va a mencionar a los sectores que están. Pero sin embargo, yo soy partidario de que al margen de los diversos mensajes que pueda llegar a darse, hay que hacer ajustes en la forma de administrar el país. El país necesita solucionar temas que son de urgencia y que no pueden dejar pasarse. O sea, la negación de los conflictos es algo que nunca puede realizarse y esto es lo que se extracta del mensaje presidencial de ayer. Así es. Marcelo, ¿qué criterio tienes acerca del mensaje en sí? ¿Pudo comunicar el presidente lo que se planteó? Yo lo que observé es que en esta ocasión, por primera vez, el presidente hizo un verdadero mensaje a la nación. A diferencia del discurso político partidario del 6 de agosto, en este sí hizo un mensaje a la nación, caracterizado por algunos elementos como, al principio, él utiliza lo más positivo que se le atribuye, digamos, a este primer año de gestión, que tiene que ver con el tema de las vacunas por la pandemia. Ese es el primer tema que además él saca a colación. El segundo tema es el de educación. De ahí de educación salta a economía. Y claro, ahí en economía se detiene bastante porque además es un tema que él lo domina, ¿no? Y de economía va a saltar ahora sí, casi al final de su discurso, cuando estaba por las 2 horas, a dar algunos trazos de cómo visualiza el país hacia el 2025. En términos del tema judicial, es decir, el sistema judicial, y en temas de, por ejemplo, inclusión social. Un poco cómo vislumbra el cierre de la Bolivia que va a llegar hacia el Bicentenario, ¿no? En esos aspectos. En el medio de todos estos temas que acabo de mencionar, hay 2 cosas también que son por lo menos relevantes. La primera, que tiene que ver con no abandona la retórica de la tensión política que vivimos, no la ha abandonado, la sostiene, la sigue manteniendo. Y segundo, que su punto de comparación es la señora Áñez. Su punto de comparación no son los 14 años de Evo Morales, es decir, ahí me parece que hay una lógica bastante conveniente e instrumental de decir, bueno, yo me comparo con el gobierno de la señora Áñez, pero no quiero compararme con los 14 años de la gestión de Evo Morales, que además son unos años en los cuales él también fue ministro de Economía. Entonces, esos temas han estado presentes a lo largo de todo el discurso, me parece. Paul, Marcelo, buen día, les saluda Marco Ibáñez. Esta palabra ya la conocen ustedes, la han analizado, polarización. El presidente en su discurso ha polarizado más la situación del país, los hechos en la Asamblea Legislativa están polarizando más la situación del país, los conflictos. ¿Cómo ven esta situación y cómo solucionar esta polarización, cómo bajar los ánimos? ¿Cómo estás, Marquito? Un fuerte abrazo. Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente, la polarización política no es mala. Yo no tengo por qué pensar igual que Marcelo no tiene que pensar igual que mi persona, y eso es lo rico que hay en cualquier país del mundo, esa diversidad de criterio y pensamiento. El problema que estamos teniendo en Bolivia es cuando esa polarización política la llevamos a las calles y la convertimos en polarización social, porque eso ya nos va a traer a memoria un montón de conflictos sociales que realmente no quisiéramos que se vuelvan a repetir y que queden obviamente ahí donde estaban. Ahora, yo no diría que el mensaje del presidente Arce sea directamente algo que polarice más la situación, no, el país ya está absolutamente polarizado, el país políticamente está dividido, esperando que esto no se llegue a un punto de vista social o un punto de vista de quiebre, en donde, ¿qué necesitamos? Y esa es una importante pregunta que realiza.
Lo primero, nosotros tenemos que entender de que por mandato constitucional, obviamente es el nivel central, el gobierno nacional, el que tiene que realizar los actos de unidad y sobre todo de conservar la tranquilidad y la paz social del país. Nosotros sabemos muy bien que hay temas que no están resueltos. Administración de justicia, a que ayer el presidente a lo último algo se refería, narcotráfico, contrabando, Sí, el tema de los indígenas del oriente boliviano, avasalladores, colegas de la prensa, inclusive de ustedes han estado sometidos por grupos irregulares en el oriente boliviano, por ejemplo. O sea, y puedo estar todo el día hablando de los problemas. ¿Nosotros qué necesitamos? Un acuerdo político nacional de corto, mediano y largo plazo donde se den soluciones estructurales a todos estos problemas. Yo creo que, bueno, la primera iniciativa tendría que ser del gobierno nacional, que baje a las bases. Segundo aspecto, alguno va a estar diciendo, no, el que el gobierno nacional ceda es sinónimo de debilidad. Yo no lo vería así. Un gobierno muestra fortaleza en el momento en que hay predisposición para hablar, o con actores políticos o con sectores sociales que no están de acuerdo con una o con varias medidas. Esto es algo que en Bolivia se lo ve como negativo o como debilidad cuando un gobierno quiere decir sentémonos, charlemos, lleguemos a puntos de acuerdo. Más bien, eso es una muestra de fortaleza de un gobierno nacional. Entonces, obviamente, tenemos que estar a la expectativa las próximas horas de que tiene que llegarse a un acuerdo. Y ojo con lo que digo, por favor. La idea que yo tengo, sí, suena utópico, no es desactivar un conflicto como el que está generando movilizaciones y paro en algunos puntos del país. Es que también tiene que tocarse en cuenta los otros puntos de conflicto, porque si no, el desactivar un conflicto y dejar a los otros en vigencia tampoco es bueno para la ciudadanía, que al final solo queremos trabajar, vivir el día a día. Marcelo, por favor. Marco, muy buenos días. Mira, vivimos tiempos de polarización social, no polarización política, y por eso vemos de manera recurrente circular esos adjetivos, ¿no? Que vamos escuchando, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, escuchaba gritos de campesino, pitita, camba, joya, ¿no es cierto? Esas cosas que forman parte de las fracturas sociales que nos dividen como país, ¿no? Entonces, esas son las que están presentes hoy día en el escenario, ¿no? Y esas además aluden a un elemento que se conoce como la identidad política. Entonces, es decir, van a reforzar identidades. Y ahora, ¿qué identidades se están reforzando en términos generales, en términos más grandes, ¿no? La identidad del masismo y la identidad del antimasismo, ¿no? Esas dos identidades se están reforzando. Ahí en el medio hay un matiz importante, y ese matiz importante creo que lo lleva adelante el vicepresidente. Porque ayer el vicepresidente en su discurso manifestó el espíritu de un mensaje que tenía que ver con la complementariedad de los opuestos, ¿no? Y yo lo entiendo en el sentido de, se habla de oposición política, pero se habla en un sentido plural, como oposiciones. Entonces, estoy seguro que hay una parte de la oposición política en el país que no tendría ningún problema en negociar, en sentarse y en acordar con el gobierno del presidente Luis Arce. Hay una parte de la oposición que podría trabajar en función de criterios y de intereses también que ellos tienen legítimamente. Pero hay otra parte de la oposición que obviamente es radicalmente y diametralmente opuesta a el gobierno de Luis Arce y al movimiento al socialismo. Entonces, con esa oposición es imposible hacer nada. Entonces, creo que esa idea de la complementariedad de los opuestos tiene que ver más bien con cómo logra acercarse al gobierno nacional a esa oposición política y cómo logra concertar para tener un escenario en el que sea distinto al que tenemos hoy día, distinto en el sentido en el que tenemos un gobierno nacional que no puede implementar sus medidas de política, no las puede, está un poco acorralado y además está muy, pero muy peleado con algunos actores que no tendrían ninguna necesidad, por lo menos por ahora, de disputarse y de pelearse. Medios de comunicación e Iglesia Católica, por ejemplo. No hay ninguna necesidad, sobre todo con la Iglesia Católica, de generar una disputa, por lo menos por ahora, porque la Iglesia Católica finalmente termina siendo un actor de mediación en este país. Entonces, creo que esas cosas faltan todavía calcular en la estrategia de lo que quiere hacer el gobierno nacional. Y claro, todo eso se suma, como te decía al principio, a un escenario de polarización social que vivimos.
A ver, no sé si coinciden Paul y Marcelo con una idea que percibo del mensaje presidencial de ayer. A diferencia del mensaje del 6 de agosto, cuando Arce pronunció su discurso, fue muy confrontacional, fue directo, aludió directamente a los legisladores de la oposición de haber propiciado lo que ha ocurrido en 2019. Esta vez fue diferente, creo que ha bajado un poco la tensión. Solo aludió al gobierno de Yanine Áñez con los adjetivos que ya escuchamos ayer, por un lado. Por otro lado, seguro que del mensaje presidencial se puede extractar algo positivo, algo que más o menos puede caracterizar a su gestión. Y también algo que resulta pendiente de hacer. La justicia, en mi criterio, es un tema muy pendiente, es un tema que en este momento está polarizando al país, a los políticos especialmente, en aras de buscar una salida a un eventual juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, por ejemplo. ¿Cómo percibes esto, Paul? Bueno, efectivamente, el mensaje de ayer, claro, había ciertas indirectas, obviamente, a los sectores de oposición, a diferencia del mensaje anterior, pero también era una alusión absolutamente directa, ¿no?, al gobierno al que califica de facto, etcétera. Dos, recalco las palabras de Marcelo, no hay punto de comparación con el gobierno de Áñez. Al final de cuentas, estuvimos 6 meses en un absoluto encierro, ya sabemos. Pero ahora, yo creo que el último punto, ese es el más importante, el último punto de la consulta, las tareas pendientes. Hay muchas tareas pendientes. Este es un mensaje al final de los logros de un año de gestión. Pero obviamente todos los años, todas las gestiones siempre tienen aciertos y siempre tienen desaciertos. Los presidentes, cuando dan estos mensajes, muy pocos son al final los que hablan de qué desaciertos. Pero aquí nosotros tenemos muchas tareas absolutamente pendientes que tienen que ser solucionadas. Y finalmente, tenemos que ser claros y directos al decir de que, primero, es el gobierno nacional el que tiene que hacer las bases de la unidad nacional, de la unidad entre bolivianos. Dos, el mensaje de ayer prácticamente, en mi criterio, claro, esta vez no ha sido tan confrontacional el presidente, pero también se ha ido al otro extremo, como se dice, al negar la existencia de ciertos conflictos y ciertas tareas pendientes. Yo escuchaba como abogado muy atento las exposiciones de la Administración de Justicia, claro, la Comisión de la Verdad, pero obviamente no se está hablando de algunos temas que son delicados y profundos. Pudo haber dejado una situación abierta, pudo haber dejado soluciones directamente a partir de trabajar con los diversos sectores. Y yo voy a ser siempre partidario de que todas las propuestas que necesiten envergadura, llámese Administración de Justicia, narcotráfico y otras, tienen que construirse absolutamente desde abajo hacia arriba, recapitulando lo que son las propuestas de todos los sectores que corresponden a la temática. Marcelo. Mira, Rubén, creo que el discurso del presidente, como decía al principio, es diametralmente opuesto al del 6 de agosto, ¿no? Fue un mensaje a la nación y claro, ahí más bien creo que el presidente conecta con aspiraciones que las personas también, los ciudadanos tenemos, ¿no? Es decir, o preocupaciones en todo caso. La salud, la educación y la justicia, ¿no? De haberle dado respuesta a eso, por lo menos para decir qué es lo que se hizo durante este año y decir también qué es lo que se plantea hacia adelante como líneas, digamos, como trazos generales, y yo la verdad es que lo veo bastante bien. Veo que es un mensaje que la población estaba esperando, estaba esperando. Era más o menos inevitable que el presidente siguiera con la retórica de la tensión política que tenemos, eso era lo más esperable. Pero creo que ayer nos sorprendimos porque, para empezar, no esperábamos un mensaje a la nación tan largo, ¿no? Nadie esperaba, creo. Creo que hasta la misma oposición que estaba ahí silbando y estaba haciendo ruido, llegó a cansarse, ¿no? Llegó a cansarse y pues no se esperaba que el discurso del presidente fuera, primero así bien ejecutivo, en términos de decir qué es lo que se hizo en cifras, y luego bien interpelador, porque les acusaba diciendo
nosotros hicimos esto y la derecha incapaz jamás es capaz, no puede hacer esta otra cosa, ¿no? Y siempre lo señalaba a ellos. Entonces creo que eso no se esperaba, por lo menos en la lógica de la discusión y del debate. Que por otra parte, no deberíamos escandalizarnos por eso, creo. Si uno revisa los debates del Estado de la Nación españoles, los debates que hay en otros países, en los congresos, el británico, sin ir muy lejos también, hay acusaciones muy duras entre ambos bandos. Esa reacción bochornosa que ayer hicieron los actores de oposición política. Es decir, esa reacción bochornosa no hay. Fíjense, los invito a ver en internet cualquier debate en Gran Bretaña, en España, durísimos debates, acusándose los unos a los otros, pero en ningún momento hay ese ruido y ese bochorno que ayer hemos visto, que otra vez creo que aleja al electorado que está buscando cierta representación política, que no está de acuerdo con el MAS, lo aleja más de esos frentes, de esos partidos políticos que ayer pues se dedicaron en realidad no a confrontar igual duramente las acusaciones del presidente, sino más bien a hacer ruido. Y cuando haces ruido, no estás conectando con ningún mensaje con la población. Marco. Paul, Marcelo, ¿qué viene de aquí adelante? ¿Qué no debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer tras conocer ya la evaluación de un año de gestión? Mira, creo que hay varios retos que obviamente se están abriendo. Uno de esos es para mí el buscar ahora sí el crecimiento económico. Ya ha logrado la estabilidad de la economía del presidente, pero ahora es buscar el crecimiento económico. Eso es el primer tema. El segundo tema, que tiene que ver con la agenda social, ¿no? ¿Cómo va a ser el año educativo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Y luego, ¿qué señales se dan sobre el tema de la reforma de la justicia? No pensando en los juicios políticos, sino más bien pensando en todo lo que significa lo que hacen los operadores de justicia. Para mí son como esos retos importantes que tiene que empezar a implementar el presidente, sin descuidar esa idea de una vez por todas, tener una línea clara de política comunicacional y también de una vez por todas empezar y saber que con los sectores sociales tienes que negociar. Paul. Aquí yo creo que al margen también, complementando lo que decía Marcelo, lo más importante en este momento es realizar una verdadera pacificación social, una pacificación social que realmente tenga puntos de acuerdo a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque lo más importante es que el ciudadano respire tranquilo en un país en el que cuando se prende las noticias para observarlas, directamente todo es mala noticia del punto de vista político. Se requiere esos compromisos y acuerdos. Y obviamente ya como gobierno, no es, como decía yo, malo el hecho de que el gobierno busque la pacificación, busque el diálogo, más bien es un hecho de fortaleza. Segundo, que la bancada del MAS, que es la mayoritaria en este preciso instante, también haga un mea culpa, porque ellos también son los responsables de buena parte de estos conflictos, al no socializar estos proyectos de ley, o ley vigente en su momento, a los propios afines. Es decir, ahí nos damos cuenta de que hay que hacer, profundizar los aciertos y corregir los errores. Y esto obviamente en beneficio del ciudadano, de la ciudadana que día a día solamente quiere trabajar y subsistir. Entonces hay que hacer estos acuerdos sobre puntos a corto, mediano y largo plazo y obviamente es posible hacerlo, pero se requiere una gran voluntad política de uno lado y del otro para que esto sea materializado. Si bien, digamos, evaluamos la gestión del presidente Luis Arce y obviamente su discurso de ayer, ¿por qué no hacerlo también de la oposición? ¿Qué papel tuvo la oposición en este periodo, en este primer periodo de un año de gestión? Ayer fue un bochorno el que prepararan impedir el discurso del presidente llevando silbatos, por ejemplo. Una actitud totalmente negativa. Ya Marcelo nos decía que en otros parlamentos no ocurre lo mismo, si bien, digamos, hay confrontaciones ideológicas y políticas, pero no acciones como las que vimos ayer. ¿Cómo evalúa Paul, cómo evalúa Marcelo a la oposición? ¿Qué le está faltando a la oposición? ¿Es posible que la oposición pueda encontrar mayores posibilidades de adhesión ciudadana y política en adelante?
obviamente hay mucho que hacer. Paul. A ver, yo creo lo siguiente, y lo vamos a decir aquí en La Razón. Si la Adelante. oposición política piensa y cree que, por ejemplo, sectores de gremiales, mineros, transportistas, cuentapropistas, que están en este preciso instante en movilización contra el gobierno, ya son de oposición, la oposición está equivocada. No falta el que dice que ya son de oposición, yo digo no. Están coyunturalmente protestando contra el gobierno, pero la oposición como tal no tiene un plan o programa alternativo. ¿Por qué? Porque no hay un programa alternativo de oposición, que no sería nada malo, sería saludable, que se construya desde las bases hacia arriba y no como ha operado la oposición desde un tiempo a esta parte, ¿no? Elegimos los nombres de las personas y de último el plan de gobierno. Ese es un primer punto. Un segundo punto, la torta del poder, la mayoría la tiene el oficialismo. Hay un oficialismo elegido por voto popular y hay una oposición elegida también por voto popular. Al margen de la oposición del MAS, que puede ser en departamentos, y los oficialismos departamentales y municipales cambian, etcétera. La ciudadanía, ¿qué quiere de la oposición? Primero, una oposición que hable un mismo discurso, que no cometa los errores anteriores de Podemos, Unidad Nacional, Convergencia, etcétera. Dos, hasta el momento no se ve, por ejemplo, una reunión de Luis Fernando Camacho con Carlos Mesa sobre puntos de acuerdo de cómo va a ser la oposición legislativa en estos ya 4 años que quedan. Y tercero, lo más importante, una oposición regional está absolutamente dividida. No está de más una oposición regional sólida en base a ciertos criterios, a ciertas expectativas también de defensa de los derechos de los propios ciudadanos que han apoyado o no a una autoridad. Es decir, y no estoy hablando de una unidad electoralista rumbo a las siguientes elecciones, sino que la ciudadanía también quiere una oposición que hable un solo discurso y una oposición que con sus diferencias y matices tenga una sola línea de representación y de defensa de ciertos derechos. Entonces eso es algo que la oposición también tenía que ponerse a pensar, al margen de realizar acciones, realizar show, o que algún parlamentario ya quiera mandarse la parte, como se dice comúnmente. No hay una unidad en la oposición como tal, a diferencia del MAS, que sí ha mostrado tener un centralismo democrático muy efectivo. Marcelo, ¿qué criterio tienes? Mira, yo dividiría por eso las oposiciones como aquellas que están en el legislativo hoy día, en la Asamblea Legislativa, y estas han llegado, creo, derrotadas moralmente en términos electorales. Han llegado muy mal y no han podido pararse todavía. Han recibido un par de golpes bastante duros también durante todo este año. Uno de esos es el alejamiento de la senadora Andrea Barrientos, ¿no? Dentro de Comunidad Ciudadana. Es decir, han recibido por eso, como decía, golpes bastante duros. Y esa oposición, junto con otro sector también movilizado en términos sociales, se ha radicalizado un poco más. Se ha vuelto, es decir, han elegido la vía más hacia ahí, de ir hacia ser creemos que hacia ser Comunidad Ciudadana. De ahí que hoy día, de alguna forma, el líder en los hechos de la oposición política en este país es Luis Fernando Camacho. No es Carlos Mesa, es Luis Fernando Camacho. Pero de esa oposición política partidaria. Luego tienes otros actores de oposición política que no están en el ámbito de lo nacional, porque están trabajando a nivel local, ¿no? Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, por ejemplo, y Iván Arias. Reyes Villa probablemente es el más potente durante este año, es probablemente el que tiene una figura más fuerte. Ahí pero te corto, Marcelo, ahí te corto un paréntesis nada más. Ayer publicamos nosotros la entrevista con Manfred Reyes Villa. Lo que resumimos en el titular que precisamente hoy mostramos es que Manfred Reyes Villa se muestra neutral y conciliador. No quiere pelearse ni con izquierdas ni con derechas. Vuelvo contigo, Marcelo. Sí, a eso estaba yendo, porque él no entra en la discusión de la tensión política que vivimos. Sí reacciona contundentemente cuando lo molestan en términos, digamos, legales, ¿no? Cuando ve que hay ese tema, pero está claramente él sintonizando otro canal, y está sintonizando probablemente el canal de la población cochabambina, que está reclamándole que haga gestión, ¿no? Porque hay una alcaldía ahí dejada hace mucho tiempo, y está también probablemente sintonizando con gran parte de la población que también está ya de la oposición política, es decir, antimasista, que también ya está cansada de la retórica que ya estamos escuchando mucho tiempo. Entonces,
Y por eso creo que esas diferenciaciones en las oposiciones tienen que ser importantes. Muy bien, pues nos queda todavía mucho que hablar. Hubiéramos querido prolongarnos un poquito más, tenemos una entrevista ya pendiente. Nos quedó el título de Calvo ayer invocando a las Fuerzas Armadas, pidiendo que se sumen a las movilizaciones del pueblo o que no los repriman. Y esta fake news que surgió la semana pasada en sentido de que las fuerzas militares estaban yendo a acuartelarse en los 9 departamentos para una eventual represión del paro. Así, una palabrita, ¿qué criterio tienes para terminar esto, Paul? Estamos en momentos y estamos en épocas en las que obviamente siempre van a haber noticias falsas, siempre va a haber todo tipo de rumores y situaciones. Y nunca está de más, por supuesto, pedirle a la ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? No importa, somos una sola ciudadanía. El hecho de que usted piense a favor del MAS o en contra del MAS no nos quita el derecho de ciudadanía, que corroboremos siempre las fuentes de información antes de difundirlas, porque esto es algo que es sano. O sea, lo sano es corroborar algo antes de difundirlo. Y obviamente en Bolivia estamos viendo de que no es así, que siempre llega algo, inmediatamente compartimos, y así es el siglo XXI. Eso es una situación que llamo la reflexión siempre a todos los compatriotas de nuestro país. Abrazo, Paul. Será esta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Marcelo, la misma pregunta. Igualmente, yo creo que estamos en un clima de percepciones muy fuertes, muy fuertes. Hay que ponerle un poquito de freno a eso. Sin embargo, la radicalización de la oposición política hoy día es más que evidente y pues no creo que termine, por lo menos durante este año, ese tipo de comportamiento. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti, Marcelo. Gracias, Pablo. Un abrazo a Santa Cruz. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Marcelo.